Muchas gracias, doctora Alba Murillo. Antes que cualquier cosa, quiero extender un saludo a cada uno de los profesores y profesoras que me acompañan en esta mesa de discusión, a la profesora Ana Bejarano, al profesor Miguel Ibáñez, a la profesora Laura Huertas, al profesor Marcos Queiroz y al profesor Horacio Cruz. Extender también un cordial saludo a todos y todas las miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a jueces, administradores de justicia, abogados litigantes, pero sobre todo a nuestros queridos estudiantes, que son la razón de ser de este Congreso de Derecho Procesal, y sobre un tema que ellos, más que cualquiera de nosotros, tendrían mucho que decir, como lo son las pruebas en los entornos digitales, específicamente en páginas web, en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, quiero invitarlos a sumergirse conmigo a esta ponencia que tendrá 4 momentos concretos. En un primer momento vamos a evaluar cómo es el mundo de las plataformas electrónicas para entender qué tipo de interacciones y conflictos surgen de ellas. En segundo momento vamos a hablar de los diferentes medios de prueba consagrados en el ordenamiento jurídico colombiano y cómo cada uno de esos medios de prueba puede ser útil para la demostración de los diferentes hechos electrónicos. En tercer lugar, vamos a recordar y adaptar, por supuesto, las reglas de solicitud, aporte y de controversia de cada uno de esos medios de prueba respecto a la demostración de hechos electrónicos, para finalmente hacer unas breves conclusiones a mi presentación. Lo primero que tenemos que tener presente es que en los entornos electrónicos existen plataformas electrónicas que entre todas tienen una dirección página web. Pero si bien es cierto, todas las plataformas electrónicas tienen su propia dirección página web, no todas las plataformas electrónicas cumplen la misma función. Así, por ejemplo, existen páginas web orientadas a la venta y compra de bienes y servicios, como puede ser Mercado Libre o como lo puede ser OLX. Pero existen otras plataformas electrónicas en donde además de comprar y vender bienes y servicios, también son útiles para la interacción humana. Por ejemplo, darle un me gusta a una foto, darle un me encanta a una foto, seguir una página determinada, crear un grupo de chat o de conversación entre un grupo de personas, entre otro tipo de actos que tienen lugar en plataformas como Facebook, Twitter y, por qué no, Instagram. Pero dentro de estas intermediaciones electrónicas también aparecen otras plataformas electrónicas como lo son Uber o Despegar.com, en donde también vamos a observar cómo estas plataformas electrónicas ponen en contacto, por un lado, agentes que prestan un servicio y por otro lado, agentes que requieren del consumo de dicho servicio. Y finalmente, una nueva faceta que seguramente será objeto de análisis en muchos otros congresos de derecho procesal organizados por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, será justamente la injerencia de esos contratos inteligentes desarrollados en entornos electrónicos, nunca ubicados en una página web específica o en una red social específica, porque su finalidad justamente va a ser la eliminación de dichos intermediarios electrónicos. En estas páginas web pueden aparecer, por un lado, acciones de compra y venta, reacciones que pueden incluso generar conductas punibles como acoso a personas, o inclusive podrán aparecer diferentes ofensas que darán lugar a la configuración de tipos penales y que posteriormente serán valorados por los jueces. Dentro de estos entornos electrónicos surgen diferentes tipos de conflictos que son fundamentales para el derecho procesal. Una vez identificados, encontrar de qué manera podemos demostrar con los diferentes medios de prueba la demostración de dichos hechos electrónicos. ¿Cuáles son, a rasgos generales, por supuesto, los diferentes conflictos que van a aparecer ahora en estos entornos digitales? Porque lo que existe actualmente es una migración de los conflictos del mundo análogo, de ese mundo de la vida real, a ese mundo digital. Pensémonos, por ejemplo, los incumplimientos contractuales que pueden tener en páginas web como Mercado Libre. Pensémonos que se oferte un producto y que finalmente el consumidor, cuando adquiere dicho producto, lo adquiere a un precio diferente, mayor o con unas características distintas.
Por supuesto que estamos hablando de un incumplimiento contractual en donde vale la pena preguntarse, ¿y cómo demostramos ese acto mismo de la oferta que se, digamos, ubica en la página web propiamente dicha? Pueden aparecer también, ¿por qué no?, afectaciones al derecho de la competencia por prácticas anticompetitivas de una página web a otra página web. Porque es que las páginas web actualmente son verdaderos establecimientos de comercio en donde pueden tener lugar también prácticas anticompetitivas. Y por supuesto, estos lugares o centros comerciales virtuales, Mercado Libre o LX, pueden también generar afectaciones al derecho al consumidor, en donde, en virtud de la solidaridad establecida en el Estatuto del Consumidor colombiano, resulta pertinente preguntarse si las plataformas electrónicas, páginas web, también son responsables por los daños o incumplimientos causados a los consumidores. Respecto a las redes sociales, que también se ubican, por supuesto, en páginas web y realizan diferentes tipos de transacciones jurídicas, pues pueden aparecer daños a la imagen con determinadas publicaciones en los estados, con una publicación de una foto o con una publicación de una historia que tiene un problema muy importante, que es una historia que va a tener una publicación de máximo 24 horas. Es por esa razón que en las redes sociales, además de aparecer daños a la imagen, aspectos que pueden dar lugar a responsabilidad extracontractual, aparecerán también delitos informáticos y, por qué no, incumplimientos contractuales que pueden tener lugar en esas actividades que se desarrollan justamente en plataformas como Facebook, que pueden dar lugar a venta y compra de bienes. ¿Cuál es el mensaje que quiero presentar en este momento? El mensaje que quiero presentar en este momento es que los mismos conflictos que se presentan en el mundo análogo tendrán lugar también en el mundo digital. Y por ende, la demostración de cada uno de esos hechos electrónicos que pueden dar cuenta de cada uno de estos conflictos se va a realizar haciendo uso de los diferentes medios de prueba consagrados en el ordenamiento jurídico colombiano. Porque es que se cree, y esto es una creencia errónea, que la única forma de demostrar un hecho electrónico que tenga lugar en una página web o en una red social es por medio de una prueba por mensaje de datos. Situación que es totalmente falsa porque dentro del ordenamiento jurídico colombiano, a manera de ejemplo, encontramos en el artículo 165 del Código General la enunciación no taxativa de los diferentes medios de prueba, en donde se consagran 9 medios de prueba y se señala a su vez que los jueces y las partes podrán hacer uso de medios de prueba no regulados en el Código General del Proceso, pero dándole una aplicación a los principios constitucionales, preservando, por supuesto, el derecho a la defensa, el derecho a contradicción, que es lo que se ha denominado la cláusula innominada de los medios de prueba. De esos 9 medios de prueba consagrados actualmente en el ordenamiento jurídico colombiano, a mi juicio son 8 los que pueden dar cuenta de hechos electrónicos que tengan lugar, ya sea en redes sociales, por un lado, o por otro, en una página web que sirva como un lugar de compra y venta de bienes y servicios. Por supuesto, el interrogatorio de parte en audiencia va a ser fundamental para la demostración de dichos hechos electrónicos. La confesión, no solamente como consecuencia del interrogatorio de parte, sino por actuaciones del apoderado judicial de conformidad con el artículo 193. Pero pensémonos, también puede tener lugar la prueba testimonial para la demostración de un hecho electrónico. Piénsese cuando se publica una historia en Instagram o en Facebook y es vista por 100, 200 o 1000 personas. Esas personas que presenciaron el hecho electrónico de la publicación de la historia, pues justamente pueden ser testigos de la existencia de ese hecho electrónico. También podremos observar cómo aparecen chats colectivos en redes sociales como Instagram o como Facebook, en donde los intervinientes de ese chat colectivo pueden dar cuenta de lo que uno de sus miembros escribió, publicó o dijo de manera puntual para la demostración de ese hecho electrónico, siendo fundamental aquí el elemento de la prueba ilícita para efectos de que esos medios de prueba que se adquieran dentro del proceso no sean excluidos por violar el derecho a la intimidad.
También, por supuesto, la prueba documental, la prueba pericial, la inspección judicial ocupa un papel preponderante y, por supuesto, la prueba por informes, uno de los medios de prueba que resulta novedoso en el Código General del Proceso. El indicio, más allá de las discusiones de si es un medio de prueba o no, también puede ser construido por el juez al analizar las diferentes actuaciones de las partes dentro del proceso o con base en los diferentes medios de prueba que darán lugar a hechos indicadores y que darán lugar a hechos desconocidos. De los medios de prueba que acabo de señalar, vamos a hacer énfasis en la prueba documental, en la prueba pericial, en la inspección judicial y en la prueba por informes respecto a la forma como se solicitan o aportan estos medios de prueba y respecto a las reglas de controversia, partiendo sobre la base de la valoración por medio de la sana crítica de estos medios de prueba. En tercer lugar, vale la pena preguntarse, bueno, y de estos medios de prueba que ya dijimos pueden dar cuenta de la demostración de hechos electrónicos, ¿cómo aportar, solicitar o controvertir un medio de prueba orientado a la demostración de este tipo de hechos? Y empecemos con la prueba documental. En la prueba documental quiero que analicemos dos normas. Por un lado, el artículo 245, que me señala que los documentos podrán ser aportados en original o en copia, pero que cuando sean aportados en copia, la parte deberá señalar o indicar en dónde se encuentra el documento original. Y esto es fundamental, porque puede suceder que alguno de ustedes cierre su cuenta de Facebook, Instagram o Twitter, o puede suceder que hayan borrado la prueba documental y que eventualmente ya no tengan en su poder dicho medio de prueba. Será necesario entonces aportarlo en copia. En un momento subsiguiente vamos a hablar cómo sería la aportación de una copia de un documento por mensaje de datos. Por un lado, el artículo 247 me señala de forma puntual que los documentos serán valorados como mensaje de datos cuando hayan sido aportados en el mismo formato en el que fueron generados, enviados o recibidos, lo cual no está negando la posibilidad de aportar pruebas por mensaje de datos por medio de copia, teniendo en cuenta que el mismo inciso del artículo 247 señala que cuando se aportan por una simple impresión serán valorados con las reglas generales de los documentos. En otras palabras, si tú, por ejemplo, imprimes y conviertes en PDF un documento o transcribes una conversación de un chat o una publicación que ha tenido lugar en la red social o lo almacenas en un medio como una memoria, es posible aportar las pruebas por mensaje de datos, caso en el cual serán entendidos como copias. Deberemos indicar en dónde se encuentra el documento original, que va a estar justamente en la red social o en la página web propiamente dicha. Respecto a la aportación en el original, si vamos a aportar en el original, el acto es reenviarlo a un correo electrónico o simplemente reenviar el mensaje de datos para mantener el mismo formato en el que fue recibido, enviado o almacenado la prueba por mensaje de datos. Por supuesto, por medio de la prueba testimonial también se pueden aportar pruebas documentales por mensajes de datos, porque eso lo señala el artículo 221, numeral sexto, de forma general para todos los documentos, indistintamente si el documento está o no en un entorno electrónico. Y puede suceder también que el demandante sabe de la existencia de la prueba por mensaje de datos, pero ya no tenga una cercanía con dicho mensaje de datos, para lo cual deberá o podrá señalar en el escrito de la demanda las pruebas que eventualmente por mensajes de datos documentales tenga el demandado en su poder, quien de conformidad con el artículo 96, numeral quinto, inciso segundo, deberá aportarlas en su contestación de la demanda o indicar en dónde se encuentra. Por lo tanto, existen múltiples formas de aportar pruebas por mensajes de datos, ya sea en copia, casi todas las posibilidades son en copia, o en original cuando se tienen mecanismos de recepción y reenvío por medio de las mismas plataformas electrónicas. ¿Cómo controvertir una prueba documental por mensaje de datos? Esta es una pregunta muy importante porque todas las pruebas por mensajes de datos son susceptibles de controversia. Y como le vamos a aplicar las reglas generales de la prueba documental, indistintamente si está en Facebook, Instagram, Twitter o en una página web, los dos mecanismos de controversia son, por un lado, la tacha de falsedad y por otro, el desconocimiento. La tacha de falsedad tiene una característica,
y es que va a tener lugar cuando esa prueba por mensaje de datos tiene una huella de origen. Y una huella de origen puede ser, por ejemplo, una imagen, una foto publicada en una red social, o puede ser la voz, un mensaje de voz enviado por el chat de Messenger o por el chat, por ejemplo, que se presenta al interior de Instagram. O puede ser una firma digital también susceptible de controversia. Debe existir una huella de origen. Por supuesto, la solicitud de la tacha de falsedad debe cumplir con los requisitos, es decir, señalar en qué consiste la falsedad y aportar las pruebas que quien tache el documento tiene la carga probatoria de desarrollar. Es aquí en donde puede aparecer, ¿por qué no?, pruebas digitales para demostrar justamente la autenticidad de ese documento y dará lugar a una decisión judicial. El desconocimiento, por su lado, se va a presentar para aquellas pruebas documentales por mensaje de datos en donde no exista una huella de origen. Piénsese una publicación en una historia con un mensaje o una leyenda, no existe una huella de origen, y además con una temporalidad limitada de 24 horas. En este desconocimiento, quien realice el desconocimiento no tiene la carga probatoria de demostrar la falta de autenticidad de dicho documento. La prueba pericial. Quiero que nos tengamos dos reglas fundamentales. Primero, no existe una tarifa legal que obligue a las partes a aportar la prueba por mensaje de datos por medio o apoyándose en un dictamen pericial. Y lo segundo, dicho dictamen pericial será importante al momento de la tacha de falsedad o desconocimiento, como ya lo descubrimos hace un momento, pero nunca será un fundamento ni existe una tarifa legal para aportar pruebas por mensajes de datos a través de pruebas periciales. ¿Cómo controvertir una prueba o un dictamen pericial? El artículo 228 es muy claro que se podrá controvertir o aportando otro dictamen pericial y también al mismo tiempo solicitando el interrogatorio de ese perito en audiencia. Por lo tanto, las pruebas por mensajes de datos tienen plena autenticidad y no requieren de una prueba pericial. Sin embargo, para el trámite de la tacha de falsedad o el desconocimiento, será importante la correspondiente prueba pericial. La inspección judicial debe tener una transformación. Fíjense cómo al costado derecho de la diapositiva encontramos la forma tradicional de desarrollar inspecciones judiciales. Hoy, el juez puede hacer inspecciones judiciales sobre páginas web, sobre redes sociales, por supuesto, con la autorización del titular de la red social para no convertir esa prueba en una prueba ilícitamente obtenida. Y fíjense cómo el artículo 236 señala que la prueba de inspección judicial podrá tener lugar frente al examen de personas, lugares que ya no van a ser lo más lugares físicos, sino también lugares virtuales y sobre documentos que son mensajes de datos. Es importante tener presente aquí una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela sala civil, en donde se mostró de qué forma se puede verificar por medio de la inspección judicial la existencia de hechos electrónicos. Ahora bien, durante la práctica de la inspección judicial, nunca olvidar que para controvertir dicho medio de prueba es importante que las partes dejen constancia de lo que se está percibiendo en la página web o en la red social, tal cual como se consagra en el artículo 238, numeral tercero. Frente a la prueba por informes, miren cómo el artículo 275 señaló que a petición de partes se podrá solicitar informes a entidades públicas o privadas. Es decir, que se podrán solicitar informes a esos intermediarios electrónicos como Facebook, Instagram, Twitter, sobre la existencia de hechos electrónicos o a la misma, digamos, titular de la página web para que dé cuenta del correspondiente hecho electrónico. Es importante que pensemos la prueba por informes, del informe tradicional al informe digital que se puede presentar en el marco de estas nuevas actuaciones. Para terminar, quiero compartir 4 conclusiones. La primera conclusión es que, en efecto, se está presentando un cambio del mundo analógico al mundo digital, en donde sirven los diferentes medios de prueba hoy consagrados en el Código General del Proceso. En segundo lugar, es necesario actualizar las normas jurídicas nacionales de orden sustancial para adaptarlas a las nuevas realidades virtuales.
a las nuevas realidades de contratación, a las nuevas realidades de interacción. En tercer lugar, al conocer los entornos electrónicos digitales, cada uno de ustedes, estudiantes, abogados, jueces, podrán saber cuál es el mejor medio probatorio en el proceso, por cuanto dentro de páginas como Facebook existen diferentes tipos de interacciones que dan cuenta de un medio de prueba especial en función de cada tipo de actuación. Y finalmente, nunca olvidemos que los vacíos y deficiencias que aparecerán con este mundo de los entornos electrónicos deberán ser llenados por medio de la analogía y subsidiariamente con principios, la valoración que permita sobre todo la controversia de los diferentes. Muchas gracias.